Reddit pregunta: ¿qué habilidad parece increíble pero cualquiera puede aprenderla? Lengua de señas básicas. Ojalá, de verdad, existiera una lengua de señas universal que funcionara en todos los países. Sería algo increíble para las personas sordas y para quienes utilizan la lengua de señas en su vida diaria, porque no tendrían que enfrentarse a tantas barreras de comunicación al viajar o interactuar con personas de otras regiones. Lamentablemente la realidad es muy diferente. Las lenguas de señas varían enormemente de un lugar a otro. De hecho, me sorprendió mucho descubrir que existen varias lenguas de señas diferentes, incluso dentro de un mismo país. Yo pensaba que estarían más relacionadas con el idioma hablado de cada región, pero no necesariamente es así. Entiendo que muchos gestos y expresiones corporales pueden tener significados distintos según la cultura, pero aún así imaginaba que sería más sencillo establecer algún tipo de estándar internacional para las lenguas de señas que para los idiomas hablados. Por ejemplo, soy de México y me sorprendió enterarme de que existen distintas variantes y sistemas de señas dependiendo de la región. Fue algo bastante decepcionante descubrirlo, porque siempre había pensado que se trataba de un lenguaje mucho más uniforme. Dicho eso, también habría que aclarar qué entendemos exactamente por lengua de señas básicas. Las lenguas de señas son idiomas completos, con sus propias reglas gramaticales, estructuras lingüísticas y elementos culturales. No se trata simplemente de aprender unas cuantas palabras aisladas y usarlas de la misma manera que en un idioma hablado. Es parecido a decir que aprendiste español básico, porque sabe decir hola, adiós y baño. Técnicamente conocemos algunas palabras, por eso estás muy lejos de poder mantener una conversación real. Por eso, cuando alguien dice que aprendió lengua de señas básica, surge la pregunta: ¿a qué nivel se refiere exactamente? ¿Estamos hablando de memorizar alguna frase útil para situaciones cotidianas? ¿De poder presentarse y hacer preguntas sencillas? ¿O de mantener conversaciones completas con cierta fluidez? Dependiendo de la respuesta, la dificultad y el mérito pueden ser muy diferentes. Aún así, aprender aunque sea lo más básico suele causar una gran impresión en muchas personas, y además es una habilidad muy útil que puede ayudar a romper barreras de comunicación y hacer la vida un poco más fácil para quienes dependen de ella todos los días. Nudos. Puedes aprender unos cuantos nudos básicos en menos de una hora, que van a cambiar tu forma de resolver problemas para el resto de tu vida. Todo el mundo piensa que es difícil, pero solo hace falta un poquito de repetición espaciada y ya te quedará el conocimiento para siempre. Algunas recomendaciones, en orden de lo útiles que son: nudo cuadrado, mucho mejor que el nudo de la abuelita. Lazo o cuerda en moño, fácil de deshacer, un lazo que se usa como punto de anclaje. Mordaza de camionero. Cada tramo de cuerda ahora funciona como una correa tipo carraca. Nudo de ballestrinque, fácil de deshacer, para unir cuerdas entre sí o amarrar cuerdas o lonas o telas. Mariposa alpina, un lazo seguro en medio de una cuerda. Prusik, un lazo corredizo sobre otra cuerda que se puede ajustar para darle tensión. El agujero de conejo puede ir mucho más profundo, pero te prometo que si aprendes al menos estos 3 primeros nudos, la gente va a pensar que eres algún tipo de genio. Soy muy fan de las herramientas, y durante los primeros 30 años de mi vida me pasé por alto la utilidad enorme de tramo de cuerdas. Ahora siempre llevo como 20 o 30 pies de paracord de buena calidad en todo mi stovalg. Malabarear. 3 pelotas me tomó aproximadamente una hora en aprender. 4 me tomó cerca de una semana de práctica diaria constante. 5, eso ya se pone extremadamente difícil. De niño pasé muchísimas horas intentando aprender a hacer malabares, pero siempre me salía mal porque estaba intentando hacerlo como en los dibujos animados, lanzando la pelota en círculo. En realidad, eso no es malabarismo básico, sino un truco avanzado conocido como full shower. Cuando finalmente aprendí el patrón correcto, lanzando una pelota en un arco hacia la otra mano y manteniendo el ritmo, pude aprender a hacer malabares en una sola tarde. El verdadero secreto es que se puede dividir en habilidades pequeñas y entrenables por separado. Primer paso: lanza una pelota al aire y atrápala con la misma mano.
Practica hasta que puedas hacerlo de forma automática, incluso con los ojos cerrados con ambas manos. Segundo paso. Lanza una pelota de una mano a la otra de forma constante. Nuevamente, practica hasta que te salga de manera natural con ambas manos. Tercer paso. Con 2 pelotas, lanza una desde una mano hacia la trayectoria donde va a caer la segunda. Antes de que la primera llegue, lanza la segunda por debajo en el mismo patrón y cámbialas de mano. Repite hasta que el ritmo se vuelva automático. Cuarto paso. Ahora empieza con 2 pelotas en una mano y una en la otra. Lanza siguiendo el patrón anterior y mantén la secuencia sin perder el ritmo. En este punto ya estás haciendo el clásico malabarismo de 3 pelotas. ¡Felicidades! Ya sabes hacer malabares con 3 objetos. Lo más complicado no es la técnica en sí, sino encontrar pelotas adecuadas para practicar con cosas que tengas en casa. Las frutas se dañan. Los huevos, obviamente mala idea. Las bolas de billar o snooker pueden causar golpes fuertes si se caen. Y las pelotas de golf son demasiado pequeñas y ligeras para practicar cómodamente. Al final, lo más práctico suele ser simplemente comprar pelotas diseñadas para malabares. Después de dominar el ritmo básico del patrón de 3 pelotas, puedes avanzar a variaciones más complejas, como hacerlo con una sola mano o cambiar el ritmo entre manos para mejorar la coordinación. Pero eso ya está en otro nivel. En realidad, lo interesante del malabarismo es que una vez que entiendes el patrón correcto, deja de parecer algo imposible y se convierte simplemente en cuestión de ritmo, práctica y constancia. Escuchando a la gente. O sea, escuchando de verdad, con curiosidad. Lamentablemente no aplica para todos. Cumplí 30 cuando me di cuenta de que la mayoría de la gente no tiene que hacer ningún esfuerzo para escuchar y entender lo que alguien está diciendo. Además, aparentemente es difícil para ellos ignorar totalmente a la gente. Para mí es lo contrario. Tengo una condición en la que, por defecto, me desconecto. Tengo que forzar mi cerebro todo el tiempo para escuchar y descifrar lo que alguien me está diciendo, y eso es bien cansador. Después de un rato, a menudo después de un par de minutos hablando, mi cerebro se apaga y vuelvo a mi modo por defecto, desconectado. Muchas veces ni siquiera me doy cuenta de eso. En ese momento estoy como mirando nomás. Estoy viendo a esa persona, pero no la estoy viendo. Estoy escuchando a esa persona, pero no la estoy oyendo. Empecé a tomar estimulante Ritalina, y mientras dura el efecto, solo tengo que poner un poquito de esfuerzo, salvo cuando de verdad estoy cansada. No me gusta decirlo, pero sí, estoy diagnosticada con TDA, y es algo divertido, como toda la emoción y el hype hace que parezca que es. Cocinar. Mi abuelo siempre decía que cocinar parece complicado hasta que realmente empiezas a hacerlo. Al principio solo sigues instrucciones paso a paso, y luego, un día, te das cuenta de que ya estás preparando cosas casi sin pensarlo. Él decía que fue exactamente lo mismo cuando intentó entender el supuesto reemplazo de la luna en 1992, aunque, para ser sinceros, nadie más estaba de acuerdo con esa teoría. La verdad es que desarrollar habilidades básicas con el cuchillo cambia por completo tu experiencia en la cocina después de apenas un par de horas de práctica. Mucha gente actúa como si fuera una especie de arte misterioso reservado para expertos, pero en realidad se trata de aprender algunos agarres fundamentales y ser constante con los cortes. Cocinar es una de esas actividades en las que resulta mucho más fácil alcanzar un buen nivel de lo que la mayoría imagina, aunque llegar a ser realmente excelente puede requerir años de experiencia, especialmente si cocinas únicamente en casa. Lo que casi nadie le dice a quienes están empezando es que gran parte de lo que hace que una comida tenga sabor a restaurante se resume en unas cuantas cosas sencillas: usar la cantidad adecuada de sal, equilibrar la acidez y no tener miedo de sazonar correctamente. Aprende a sellar bien una pieza de carne, a preparar una salsa sencilla pero sabrosa y a reconocer cuando un alimento está realmente listo, en lugar de guiarte únicamente por el tiempo que crees que debería tomar. Si practicas esas bases durante algunos meses, empezarás a parecer alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Además, la gente suele impresionarse con cosas relativamente simples, como un bistec perfectamente cocinado o una buena salsa hecha en la misma sartén. Lo curioso es que ninguna de esas habilidades requiere más que unos cuantos intentos y algo de atención para dominarlas. Llevo tanto tiempo cocinando que las personas a las que antes veía como niños ahora ya tienen algunas canas.
con los años me he dado cuenta de que cocinar se parece mucho a aprender a tocar el piano. Empiezas con ejercicios sencillos, luego sigues instrucciones cuidadosamente para lograr platos completos, después te desafías con preparaciones más complejas y, finalmente, llegas a un punto en el que puedes improvisar con confianza. Todavía conservo varios libros de cocina y los consulto de vez en cuando, pero la mitad del tiempo mi método consiste simplemente en mirar qué ingredientes están a punto de echarse a perder, pensar durante unos segundos qué puedo hacer con ellos y ponerme manos a la obra. Sopas, guisos, salteados, cazuelas y muchos otros platillos pueden resumirse en uno o dos métodos básicos. Una vez que entiendes esos métodos y aprendes cómo se complementan los sabores, cocinar se vuelve mucho más intuitivo y natural. Por otro lado, una recomendación para quienes no cocinan y quieren empezar: si no tienes a nadie que te enseñe, busca recetas en los empaques de los alimentos que consumes con frecuencia o en sitios web especializados. Generalmente son recetas sencillas y están explicadas paso a paso de forma muy clara. Para aprender técnicas básicas, como picar cebollas o manejar correctamente un cuchillo, busca videos educativos o consulta libros de cocina tradicionales que incluyan ilustraciones detalladas de los fundamentos. Dominar esas pequeñas habilidades desde el principio puede ahorrarte mucho tiempo y hacer que todo el proceso resulte mucho más sencillo y agradable. Por la gran sabiduría de Napoleon Dynamite. Ya sabes, como las habilidades con los nunchakus, habilidades de caza con arco, habilidades para la tecnología, las chicas solo quieren novios que tengan grandes habilidades. Y, bueno, la idea detrás del chiste es que muchas habilidades que parecen impresionantes en realidad son bastante específicas, incluso cotidianas, pero la gente las percibe como algo especial. Al final, lo que realmente importa no es solo la habilidad en sí, sino cómo la practicas y la constancia con la que la desarrollas. Eso es lo que la vuelve impresionante. La habilidad en sí suele ser sorprendentemente fácil de aprender. Lo que la hace destacar es la consistencia. Por ejemplo, algo tan simple como recordar nombres. La segunda vez que ves a alguien suele ser el momento más difícil, porque es cuando decides si realmente lo vas a recordar o no. Yo lo aprendí de forma muy sencilla. Llevaba una nota en el celular con las personas que iba conociendo en la calle o en distintos lugares, junto con un pequeño resumen de dónde las había conocido o de qué habíamos hablado. Algo como, Jassy, lesión en la espalda, o Robert, tienda local. Eso me ayudaba a no depender de que me lo recordaran después del primer encuentro. A partir de ahí, el truco era usar el nombre de forma natural en la conversación, sin exagerar, solo lo suficiente para reforzarlo en la memoria. Un saludo o una despedida con su nombre puede hacer una gran diferencia. Nunca lo había considerado una habilidad en sí misma, pero con el tiempo me di cuenta de que, en realidad, sí lo es. Hoy en día ya no necesito ese tipo de apoyo, pero el hábito quedó. Lo mismo pasa con aprender a pedir disculpas correctamente, como decía Randy Pausch. 1. Reconocer lo que hiciste estuvo mal. 2. Pedir disculpas de forma clara y sincera. 3. Preguntar qué puedes hacer para reparar el daño. Cuando alguien incluye estos 3 pasos de forma genuina y además cumple con el último, realmente puede cambiar la forma en que los demás perciben la situación. Y algo similar ocurre con hablar en público. La mayoría de las personas lo ve como algo aterrador, pero en realidad la confianza mejora mucho más rápido de lo que uno imagina con práctica constante. Hablar en público. La mayoría de las personas le tienen miedo, pero la confianza mejora sorprendentemente rápido con la práctica. Puedo confirmarlo como alguien que fue tímido e introvertido toda la vida y que ahora se gana la vida dando las charlas en público. Soy profesor. También la jardinería. Es como una habilidad en sí misma y tiene algo muy satisfactorio. No hay nada como comer algo que tú mismo cultivaste. Realmente no hay comida más fresca que esa. También ser educado y ser atento. Leer la sala también. Mucha gente cree que esto es algún tipo de arte oscuro, de interacción social, pero en realidad se trata más de observación que de intuición mágica. Es fijarte en quién evita la mirada cuando no está cómodo, quién se ríe antes de terminar una frase cuando está nervioso, o quién se queda en silencio justo antes de molestarse o explotar. No necesitas años de estudio, solo un par de semanas prestando atención de verdad a las personas en lugar de estar distraído con el celular. A mí siempre me ha gustado observar a la gente que me rodea. En un par de semanas puedo hacerme una idea bastante clara de cómo es alguien, fijándome en pequeños gestos, patrones de lenguaje y reacciones en distintas situaciones. Cuando señalo esas cosas en el trabajo, suele pasar una de dos cosas.
O la persona se siente halagada porque alguien realmente lo está notando, o se pone un poco incómoda, dependiendo del nivel de honestidad del comentario. Yo siempre fui la persona callada que observaba desde fuera, así que terminé desarrollando bastante ese hábito de forma natural. Con el tiempo se volvió algo muy afinado y también me ayudó a ser más selectivo con quién merece mi tiempo y mi energía. Animales hecho con globo también es otra. Y también mejorar la memoria. Son habilidades que requieren práctica, pero en realidad no son tan difíciles técnicamente como parecen. Con constancias se vuelven bastante accesibles. Dar masajes también es una buena habilidad. Es muy fácil hacerlo mal, pero después de aprender un par de principios básicos de seguridad y algunas técnicas simples, puedes obtener resultados bastante buenos sin necesidad de tener una fuerza excepcional o conocimientos complejos. Hacer como que sabes lo que estás haciendo. Suena absurdo, pero sorprendentemente es común. Fingir que ya lo lograste fue, de hecho, una de las razones por las que conseguí mi trabajo actual. A veces la confianza inicial abre más puertas de lo que uno espera, siempre que después la acompañes con aprendizaje real. Y luego está entrarle a una aerial en Rocket League. Esa es otra historia. Parece fácil cuando lo ves, pero en la práctica requiere coordinación, timing y mucha repetición hasta que deja de sentirse caótico y empieza a sentirse automático. Entrenar a tu perro para que haga trucos básicos siempre impresiona a la gente, incluso con los trucos más simples. Por ejemplo, enseñarle a tu perro a sentarse entre tus piernas. Mi primer perro que ya tuve siendo adulto, que era completamente mío. La tuve mientras era estudiante y en ese pueblo la gente pensaba que las leyes de tránsito eran sugerencias, no ley. Después de enseñarle a sentarse y quedarse quieta, trabajé para que se sentara a mis pies cuando nos acercábamos a un cruce. Siéntate, izquierda y ahora derecha. Ella miraba hacia el lado correcto y venía un auto de esa dirección. Se quedaba sentada. Si estaba despejado, se levantaba, pero esperaba que yo caminara. No le daba muchas vueltas, pero ni una sola vez a alguien que estuviera de pie con nosotros dejó de decir: ¿cómo carajo le enseñaste eso? También tuve dos comandantes favoritos como Leash y Shit. Como solo uso correas tipo Moxon, sostener el aro abierto para que la cabeza pase por ahí es, en serio, la forma más rápida y fácil de ponerle la correa a mi perro. Además, la mirada de la gente que está mirando cuando no estás corriendo detrás del perro para que se haga es bastante buena. Y obvio, Shit cuando vas con prisa y tu perro tiende a tardarse para hacer sus cosas porque viene bastante bien. Lengua de señas. Dando vueltas con un cuchillo mariposa. Hay trucos más avanzados, pero incluso solo los movimientos básicos de abrir y cerrar ya se ven mucho más complicados de lo que realmente son. Abrir una cerveza con el teléfono, o con casi cualquier objeto improvisado, también es buena. Recordar los nombres de la gente. Casi no requiere talento, pero la mayoría lo trata como si fuera un superpoder. Tocar la guitarra también es lo suficiente como para que parezca que sabes lo que estás haciendo. La gran mayoría de las canciones populares se puede tocar con apenas un puñado de acordes. Malabares con 3 pelotas también es una. En serio, invierte unos 10 a 15 minutos con un buen tutorial, lo intentas con constancia y de repente empiezas a entender el patrón. A partir de ahí ya puedes mantener un flujo básico y mejorar con práctica. Las versiones de 4 y 5 pelotas, en cambio, son otra historia completamente distinta. También ser un buen conversador. La gente subestima muchísimo lo atractivo que es alguien que sabe mantener una conversación fluida y natural. Saber callarse y escuchar de verdad a los demás. Aprender a cocinar un platillo firma a la perfección. Es una de esas cosas que te hacen ver automáticamente más competente de lo que realmente eres. Resolver un cubo Rubik, de lo más difíciles, pero muy buena habilidad. La gente suele pensar que es algo extremadamente complicado e inteligente, pero en realidad, una vez que entiendes el sistema, se reduce a unos pocos patrones repetitivos. Vine a decir exactamente eso, no es tan difícil como parece, es más memoria y práctica que inteligencia. Cuando aprendes el método, empieza a sentirse más como ejecutar una rutina que como resolver el misterio. Aprender un idioma nuevo también es una muy buena habilidad cuando quieras viajar. Algunos son más accesibles de lo que la gente cree, especialmente si comparten raíces con tu lengua materna.
Y otra vez el cubo Rubik. Siempre parece que está fuera del alcance de la gente, pero en realidad es solo un conjunto pequeño de algoritmos repetidos hasta que se vuelven automáticos. Si agarras una moneda y le das un snap para lanzar al aire, parece que está dando vueltas, pero en realidad se queda con la misma orientación. La cara que estaba arriba en tu pulgar queda arriba. Luego puedes atraparla tanto como sube como cuando baja, para controlar de qué lado se queda la moneda, y hasta predecir de forma confiable cada volteo de moneda. Está súper claro que estás haciendo algo raro, o sea que no la vas a poder usar para engañar a alguien cuando hay apuestas reales de por medio, pero igual está bien cheto. Habilidad con el cuchillo. Habilidad con los nunchakus. RCP, reanimación cardiopulmonar. Aunque, siendo sinceros, solo hay una forma de saber si realmente dominas esta última habilidad, y es una apuesta que nadie quiere tener que comprobar. Hornear. Mientras tengas las herramientas adecuadas para medir correctamente los ingredientes y puedas controlar bien la temperatura, gran parte del proceso resulta sorprendentemente sencillo. Al fin y al cabo, la repostería y la panadería se basan en fórmulas que pueden repetirse una y otra vez para obtener resultados muy similares. El proceso puede parecer rutinario e incluso un poco monótono, pero la satisfacción de sacar algo delicioso del horno sigue siendo emocionante cada vez que sucede. En términos generales, estoy completamente de acuerdo con esa idea. Sin embargo, cuando te adentras en el mundo de la elaboración de pan artesanal y trabajas con levaduras naturales o masa madre, las cosas empiezan a complicarse un poco más. Hay muchos factores que pueden influir en el resultado final: la temperatura de la masa, la fricción generada durante el amasado, la humedad ambiental, la temperatura de la habitación e incluso el estado de la levadura o del cultivo de masa madre. Especialmente con la masa madre, dos preparaciones aparentemente idénticas pueden terminar produciendo resultados diferentes dependiendo de la salud y actividad del cultivo. Aún así, creo que mucha gente sobreestima la dificultad de hacer un buen pan. Lo que realmente requiere años de experiencia es cerrar la enorme brecha que existe entre un pan casero bien hecho y esos panes artesanales de nivel profesional que encuentras en las mejores panaderías. Por ejemplo, conseguir una miga perfectamente aireada, con esos grandes huecos irregulares que tanto llaman la atención, no es nada sencillo. Ese tipo de resultados requiere mucha práctica, paciencia y comprensión del proceso. La levadura instantánea puede ayudarte a hacer un pan excelente, pero alcanzar ciertos niveles de calidad artesanal implica dominar técnicas mucho más avanzadas. La realidad es que cuando un producto horneado sale mal, casi siempre es posible identificar la causa. Tal vez las medidas no fueron precisas, faltó algún ingrediente, se utilizaron herramientas inadecuadas, la técnica no fue la correcta o las temperaturas no se controlaron adecuadamente. Puede parecer una larga lista de variables, pero una vez que entiendes el método y desarrollas una rutina consistente, el proceso se vuelve bastante fácil de repetir. De hecho, existe una razón por la que en la formación profesional se habla de dominar el método del panadero. Una vez que comprendes los fundamentos y practicas lo suficiente, los resultados comienzan a ser cada vez más predecibles. Para ponerlo en contexto, yo soy cocinero, no panadero profesional. Sin embargo, todo esto lo aprendí de uno de mis instructores, un maestro panadero con muchísimos años de experiencia. Así que, aunque no sea mi especialidad principal, siempre me pareció una perspectiva bastante interesante. Tocando piano. Dominarlo de verdad toma bastante tiempo, pero lo curioso es que no hace falta mucho para impresionar a alguien que no sabe tocar. Creo que es uno de los instrumentos más impactantes de ver en manos de alguien. Conocer una sola octava del teclado y algunos acordes básicos de 3 notas ya te permite tocar, entre comillas, porque no será perfecto técnicamente, pero las notas correctas estarán ahí. Muchísimas canciones populares de radio de los últimos 50 años. Si te limitas a las teclas blancas y sabes ubicar las notas A, La y C, Do, ya puedes moverte en tonalidades como La menor o Do mayor. A partir de ahí, si tocas 3 teclas blancas dejando una de por medio, ya estás formando acordes básicos dentro de esas tonalidades. La nota más baja suele funcionar como la tónica. Si en lugar de tocarlas juntas las ejecutas en secuencia, estás haciendo arpegios, lo que te permite acompañar melodías o incluso combinarlos entre ambas manos. Todo esto es sorprendentemente accesible y suficiente para improvisar de forma básica y crear algo que suene musical. Evitando las teclas negras por completo, prácticamente ya estás trabajando dentro de escalas pentatónicas sin darte cuenta. Si creas un loop con una progresión de acordes sencilla,
puedes improvisar melodías encima y empezar a jugar con la música de una forma muy libre. Y lo mejor es que esto está al alcance de un principiante total. En mi caso, me enseñé a mí mismo hasta llegar a un punto en el que cualquier pianista probablemente lo consideraría bastante descuidado técnicamente, pero para cualquier persona que no toca, suena impresionante. Nunca tomé clases formales porque siempre me interesó más la composición que la ejecución perfecta. Mi objetivo principal era poder traducir ideas en música, no necesariamente tocar como un concertista. Además, tengo una ligera limitación en la mano izquierda, lo que hace que las técnicas tradicionales sean más complicadas. Por eso, desarrollar mi propio estilo, aunque poco convencional, terminó siendo mucho más práctico que intentar seguir el método estándar. Algo parecido pasa con la guitarra. Si aprendes a hacer power chords, ya puedes tocar una enorme cantidad de canciones populares de forma sencilla. Con acordes básicos como AM, C, D, M, G y F, puedes acompañar prácticamente cualquier canción que hayas escuchado en la radio. El acorde F suele ser el más complicado para principiantes, pero fuera de eso, el resto es bastante accesible. Un amigo me dijo una vez, solo aprende Wonderwall y podrás impresionar a cualquiera. Soy gay, pero la idea me dio curiosidad. Y es cierto que Wonderwall es una canción muy amigable para principiantes, tiene pocos acordes, algunos dedos casi no se mueven, y aún así suena reconocible al instante. Es el tipo de canción que puedes tocar en una reunión y hacer que todos empiecen a cantar contigo mientras te dicen lo bien que suena. Así que, si alguien quiere empezar con guitarra, Wonderwall sigue siendo ese clásico inevitable. Pintar la naturaleza. Usa acrílicos, porque es fácil pintar encima de tu trabajo. Las hojas y las nubes son tan caóticas que no hay forma realmente incorrecta de hacerlas. Las cosas se ven como con capas y bien realistas con solo usar 3 colores diferentes, dando toquecitos uno encima del otro. Puedes lograr el arbusto con el aspecto más realista ahorita, como así, te lo juro. Empieza con un verde bien oscuro, luego haces una capa de verde medio y al final una capa de verde claro o bien brillante. Capaz, la gente no cree que esto sea difícil porque Bob Ross de verdad muestra lo fácil que es. Está bien loco. Hicimos una noche estilo Bob Ross con mi familia. Ninguno de nosotros estaba ni remotamente cerca de ser pintor. Todos hicimos un cuadro bien bonito y a todos le dio gusto con ello mismo. Actividad muy linda. Solo necesitas un par de pinceles, el set de pintura más barato que puedes encontrar y una sola noche. Aprenderse los nombres de la gente. Todo el mundo siempre dice que es malo para los nombres, cuando en realidad no es tan difícil acordarse. Cada vez que conozco a gente nueva, aprendes un nombre y luego repítelo de inmediato en tu cabeza o en voz alta. De 5 a 10 minutos después mira alrededor y repasa otra vez el nombre de cada persona. No es 100%, pero te vas a dar cuenta de que funciona mejor de lo que crees. Aprendí que siempre tengo que repetir el nombre de la persona en voz alta de inmediato, como que estoy asegurándome de que la escuche bien. La mayoría de las veces se me queda, pero a veces tengo que repasarlo en la cabeza, o no más seguir repitiendo su nombre mientras hablo con ellos. Antes se me olvidaban los nombres de todos, ahora nomás se le olvida el mío. Me cuesta aprender los nombres de la gente porque mi nombre es tan raro que me paso demasiado tiempo asegurándome de que les salga bien mi nombre y, al final, me olvido por completo del de ellos. La verdad, está medio injusto. Aprender un segundo idioma sin interacción en vivo y profesional, como un profe o un tutor. Cuando me metí por primera vez a la app de aprendizaje de idiomas que uso ahora, era súper básica y no lograba mantenerme enganchado. Volví a la apps como 10 años después y la verdad, ahora está bastante buena. Es tan eficiente y entretenida ahora que hasta puedes hacer varios idiomas. Es muy simple. Lo único es que toma tiempo. Es como invertir dinero. No te dan un empujoncito y ya, y luego hablas alemán. Tienes que practicar todos los días. Como señalé, aprender un segundo idioma toma demasiado tiempo y mucha práctica. Es más alcanzable de lo que la gente cree, pero nada que ver con eso de súper fácil. Aprendiendo un par de trucos básicos con cartas. La gente suele actuar como si fuera una especie de brujería, pero en realidad la mitad es práctica, un poco de confianza y saber distraer en el momento adecuado. ¿La plomería cuenta?
El reto de la plomería no es tanto si puedes hacerlo, sino confiar en que lo hiciste bien para que no termine convirtiéndose en un desastre en tu casa. Cambiar una llanta o hacer un cambio de aceite en el carro. Son de esas habilidades que parecen más complicadas de lo que realmente son hasta que las haces una vez. Cuando me aburría en la prepa, incluso llegué a aprenderme el alfabeto al revés. Es curioso que ese tipo de cosas aparezcan tanto como ejemplo de habilidad rara pero impresionante, cuando en realidad es solo memoria con un poco de práctica. Primeros auxilios básicos. Fáciles de aprender y genuinamente útiles. Comer con palillos. Mucha gente lo trata como si fuera una habilidad difícil, pero en realidad es solo coordinación básica y un poco de paciencia. En una sola comida ya puedes empezar a manejarlo. Hacer tus propios sobres para cartas o postales. No toma mucho tiempo, ni dinero, ni requiere un gran talento, pero cambia completamente la experiencia de enviar o recibir correspondencia. Mantener la boca cerrada. Saber cuándo no hablar es, en muchos contextos, una habilidad más importante de lo que parece. Aprender código Morse. Tarda relativamente poco empezar a reconocer las letras, y en un día de práctica constante ya puedes identificar patrones básicos. Costura básica. Escuchar de verdad. Poner una corbata correctamente. Es más fácil de lo que parece. Las corbatas normales se dominan rápido, pero las de moño ya son otro nivel, mucha gente las usa varias veces y aún así nunca termina de dominarlas. Dibujar. Al menos lo básico, bocetos simples, proporciones, luces y sombras. Las teorías de color y luz, en cambio, ya requieren más estudio y práctica. Preparar bebidas. Lo básico de la guitarra, honestamente. Aprender los acordes G, C, D y M ya te permite sacar un montón de canciones reconocibles y disfrutar tocando sin complicarte demasiado.